las bases de datos relacionales, ¿sí? Vamos a ver por qué se llaman bases de datos relacionales, pero pues lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿sí? Las bases de datos relacionales las inventó, las creó Peter Chen, por allá en 1976. Este ha sido pues un profesor de la Universidad de Luisiana, ¿sí? Y él fue el que él dio la idea, el primero que vio que la información, porque antes la información era como una, pues no tenía entre comillas forma, ¿no? Y este señor fue el que trató de darle como esa estructura, aquí ya hablemos de estructura, le trató de dar esa estructura a lo que era la información. Entonces mire que esto es muy joven porque antes de 1976 pues digamos que la información no tenía una estructura como tal como la que tiene hoy en día en este ámbito de las bases de datos relacionales. Y desde este año es que empieza él a plantear su hipótesis su hipótesis sobre cómo debería estar estructurada la información en una base de datos. Luego vemos cuáles bases de datos hay, pero quiero que entiendan esto primero. Listo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes y por qué empiezan ustedes a diferenciarse de otros profesionales? ¿Sí? Porque ustedes van a ver un contexto, una realidad, y van a tener la capacidad de colocarla en un modelo entidad-relaciones. O sea que ya empezamos a modelar el mundo. Y esto nos va a dar mucho poder. ¿Qué poder van a tener ustedes? Es el modelar la realidad. Y eso le da poder al ingeniero. Por eso es que al ingeniero le paga coger la realidad y plantearla en un modelo. Eso es muy poderoso, muchachos, que no se les vaya a olvidar nunca eso. Y ahí es donde los ingenieros, como les dije ahorita, comenzamos a coger poder. Porque podemos modelar la realidad. Y si usted aprende a modelar la realidad y a plasmarla en un modelo, usted ya es una persona diferente. Ya se diferencia de del otro y del otro, porque usted aquí está adquiriendo poder. O sea, yo diría que en esta clase, si uno aprende estas cosas, ahí ya tiene cierto poder. Entonces acuérdense que ustedes van a poder modelar la realidad. Y eso es muy poderoso. Ahora, esto dice un profesor el profesor Ricardo Rocha, ¿sí? El modelaje es el proceso mediante el cual se identifican las propiedades estáticas, ¿sí? La estructura, lo que hablábamos ahora, y dinámicas, operaciones de un dominio de aplicación con miras a su transformación en un diseño implementable en un sistema computarizado. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Mire, por eso estamos hablando de modelos, estamos hablando de cosas, ¿sí? Entonces, así el modelaje provee la herramienta conceptual para el análisis de sistemas, ¿sí? Entonces, eso que están leyendo allí es lo que nosotros vamos a hacer. Y quise traer esta definición formal del profesor Rocha, que está ahí, pueden leer ustedes. Pero es lo que les he dicho antes, ¿no? Escoger un contexto, una realidad, y plasmar sus estructuras estáticas y dinámicas o plasmar sus propiedades, como dice el profesor, estáticas y dinámicas en un modelo. En las bases de datos hay entidades. ¿Se acuerda que ahora 8 días vimos las entidades, ¿no? Que hicimos un ejercicio. Hay relaciones y hay atributos, ¿sí? Nosotros ahora 8 días vimos esta de acá arriba, las entidades. Hoy vamos a ver relaciones. Los atributos lo vemos después. O sea, nosotros ya tenemos entidades. ¿Se acuerdan que son aquellas cosas aquellos elementos, ¿sí? De los cuales necesitamos guardar información como tal, ¿sí? Y yo les dije que eran tangibles o intangibles. Entonces, mire, vamos a ver algo que se llama la cardinalidad. Y esta cardinalidad, tengan mucha atención, porque depende del contexto. Entonces, siempre que piensen en la cardinalidad, vamos a pensar en el contexto, ¿vale? Entonces, la cardinalidad de las relaciones va a ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Yo les voy a dar ejemplos para que ustedes se vayan enterando en un contexto dado los tipos de cardinalidades que hay. Bueno, entonces vamos a cardinalidad de uno a uno. Entonces, si estamos en un contexto de cine, una persona va a poder tener asignado un asiento
Y a su vez, un asiento va a tener asignado a una persona. O sea que de uno a uno quiere decir que la relación va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En las bases de datos nosotros tenemos que encontrar esas relaciones y eso a veces es lo difícil. Pero eso me lo da el contexto. Así de que yo al usuario, al que le estoy haciendo la aplicación, o en el entorno donde estoy haciendo esta aplicación, tengo que preguntar bien, ¿sí? Bien realmente. Bueno, algunos dicen que esto es con plural aquí, pero yo en muchos ejemplos de profesores lo veo en singular. Así que digamos que es en plural, ¿listo? Entonces, personas y asientos, ¿listo? Pero, pregunta, ¿se entienden la relación que hay allí? Una persona está asignada a un asiento y un asiento está asignada a una persona. Y en la vida real pasa así, o sea, prácticamente para uno hacerse en el asiento del otro tenía que cargarlo. Entonces, estas son relaciones que de acuerdo a este contexto se dan en un instante, ¿no? Esto es un instante dado porque aquí depende si yo voy a tener en cuenta el tiempo. Pero si yo voy a tener en cuenta, por ejemplo, la sala de cine, ¿cierto? En una película como tal, por eso hay que tener en cuenta el contexto, es una persona con un asiento. Ya cuando se acabe la película y entre la otra gente, vuelve y juega una persona con un asiento. Listo. Otra. La cédula y la persona. Una persona tiene una cédula o identificación asignada. Y lo mismo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. O sea que yo no puedo tener una persona con dos cédulas diferentes y tampoco puedo tener una cédula que me identifique a dos personas. Entonces, esas son relaciones uno a uno y las relaciones uno a uno son muy fuertes, ¿sí me entienden? O sea que prácticamente la cédula sin la persona no existe. Y prácticamente cuando la persona es mayor de edad, inclusive ya los están colocando desde que nacen, ya le están colocando una identificación. Entiendan, ¿cierto? Acá, cuando empieza la película, una persona, un asiento. Se termina la película, otra vez una persona con su asiento, pero estamos hablando de cada una de estas distancias, ¿no? O sea, en la base de datos, ¿cierto? En esa relación. Acá en la cédula, una persona con su cédula y la cédula con la persona. No puede haber, que yo sepa, una persona con dos cédulas, a no ser que esté haciendo trampa. Y no puede haber una cédula para dos personas, ¿sí o no? ¿O estamos mintiendo? Uno a uno. ¿Listo? Sigamos. Técnico, entrenador. ¿Sí? Técnico, equipo de fútbol. En un momento dado, en una instancia, un técnico solamente va a poder entrenar un solo equipo, ¿sí? En este escenario que nosotros estamos tratando, ¿listo? Y el equipo va a ser entrenado por un técnico. Puede que tenga entrenadores como este curso. El curso profesor es uno a uno. O sea, mientras ustedes están conmigo, pues obviamente no hay otro profesor porque están ocupados en otro lado. Pero el técnico equipo en una instancia dado es uno a uno, ¿listo? Un técnico entrena un equipo y un equipo es entrenado por un técnico. No estamos hablando ni de los asistentes, ni nada de eso. Aquí me sonó la alarma de las dos, listo. Sigamos. Una persona con un sistema circulatorio. Digamos que la persona no, a no ser de que algún caso especial, pero por lo normal todos tenemos un solo sistema circulatorio y ese sistema circulatorio pertenece a esa sola persona. Acuérdense que esto tiene que ver con el contexto, ¿no? El carro y el motor es una relación uno a uno, ¿sí? Entonces, un motor pertenece a un carro y un vehículo por lo regular tiene un motor. Puede que haya carros con dos motores, pero en este escenario tenemos un carro con un solo motor. Por eso siempre depende del contexto. Donde yo le estuviera diciendo que esto es para todo, ¿verdad? No. Depende del contexto, muchachos. Se modela dependiendo del ámbito donde estamos y el contexto. Puede ser que por allá un país diga, no, voy a tener dos carros con un motor adelante y otro atrás. Pero en este caso vamos a tener un carro con un motor. Entonces serían relaciones uno a uno en este contexto. Vamos a la relación de uno a muchos para que vean cómo cambia. Esto en algún momento se puede volver complejo porque depende también del tiempo, como lo quiera yo hacer, y depende también de ese contexto. Uno a muchos. Una persona puede tener varios carros, ¿sí o no?
pero un carro de esos debe aparecer inscrito o comprado por una sola persona. Entonces, digamos que en el mundo normal, la relación uno a muchos, en este ejemplo sería que una persona puede tener varios carros, ¿listo? Pero un carro, uno de estos carros, pues pertenece a un solo dueño, ¿no? ¿Cierto? Listo. Otra. Persona, también lo mismo con computadores, igual que con los carros. Yo puedo tener a mi nombre varios computadores, pero un computador de estos pues aparece a un nombre, a mi nombre. La mamá con los hijos es el caso, digamos, un poquito que se puede entender mejor, porque una mamá puede tener varios hijos, ¿cierto? Y hasta ahora, pues el hijo pues va a tener una sola mamá, así otra lo haya creado, pero biológicamente tiene una. Entonces este es un ejemplo de uno a muchos que se puede entender claramente, donde una mamá puede tener varios hijos. Aquí están los dos niñitos. Hay una mamá que me mandaron que tuvo como 19 hijos. Yo no sé cómo hizo, pero tuvo como 19. Pero un hijo de esos solamente salió del vientre de una mamá, ¿cierto? Entonces, cito, mire, por ejemplo en esta, la de la mamá y los hijos. Una mamá tiene varios hijos, puede tener varios hijos, uno o más, ¿no? Si es mamá, uno o más. Pero ese hijo solo sale de una mamá. Por eso aquí está la M y acá está el 1. ¿Listo? Un carro y un tornillo. ¿Sí? Imposible que un tornillo pertenezca a dos carros diferentes, muchachos. Entonces, hay cosas hay ejemplos que son más claros que otros, pero este es muy claro. O sea, si yo tengo en mi carro varios tornillos, porque yo los he visto, porque mi carrito ya empezó a sonar, Entonces, un tornillo de estos no puede pertenecer a dos carros. Mientras que un tornillo pertenece a un carro, pero un carro sí puede tener muchos tornillos, ¿cierto? Por todo lado tiene tornillos el carro. Entonces esta relación uno a muchos y no tiene ambigüedad, porque el que me diga que dos carros están pegados por un tornillo, pues bueno, mis respetos. Pero un carro tiene muchos tornillos, o puede tener muchos tornillos, y un tornillo de ese carro solo va a pertenecer a un único carro. Otra, sala de cómputo y computadores. Lo mismo, una sala de cómputo tiene muchos computadores, pero físicamente hablando, ese computador no puede estar en dos salas de cómputo a la vez. Es más, si hay una división, la mitad de él estaría en un lado y la mitad en otra, pero aquí estamos hablando de salas de cómputo separadas por una pared. Así que si estamos hablando de salas de cómputo herméticas, como los salones nuevos que hizo la universidad, los laboratorios nuevos, entonces tenemos que un computador de esos, muchos computadores pertenecen a una sala de cómputo y un computador de estos solamente pertenece a una sala de cómputo. ¿Listo? Esta otra, el cliente y las cuentas de banco. Digamos que yo puedo tener varias cuentas de banco en diferentes bancos. O no sé si en el mismo banco, de pronto cuenta de ahorro y cuenta corriente. Pero una cuenta, lo mejor es que pertenezca a un solo cliente, ¿no? A uno solo, ya sea corporación, natural o jurídica, para que no hayan problemas, ¿sí? Entonces lo normal es que una persona puede tener varias cuentas, ¿sí? La cuenta donde le pagan aquí, la cuenta donde le pagan allá, y esa cuenta que pertenezca solamente a una persona. Muchos a muchos. Entonces, mire, en resumen, antes de llegar, vamos por uno a uno, uno a muchos, y vamos a tener la relación muchos a muchos. Entonces Peter Chen vuelve y dice, bueno, pero también hay relaciones muchos a muchos. Por ejemplo, miren la relación muchos a muchos que se utiliza mucho en la industria, porque aquí vamos a ver que es muy importante esta relación muchos a muchos, es muy usada, ¿sí? Miren este ejemplo. Una persona puede ser atendida o tratada por muchos doctores, ¿sí? El doctor que sabe esto, el doctor que sabe esto otro y el doctor que sabe esto otro. Y un doctor a su vez puede tratar a muchos pacientes, ¿cierto? Entonces mire que estos son ejemplos de relaciones mucho a mucho. Usted sabe que usted a veces va con un doctor y ese día no está el doctor que le tocó, sino que está el otro.
Eso pasa mucho en las EPS, ¿no? O está el doctor que es especialista, o sea que usted puede ser tratado por varios doctores y con diferentes especialidades. Y un doctor puede tratar así, pues claro, el doctor le llega todo el día gente a EPS con diferentes patologías, síntomas y todo lo que usted quiera. Bueno, otro, un curso puede tener muchos estudiantes. Este es el caso que nosotros somos, ustedes son en teoría son 4, hay 3 pero son 4, ¿cierto? Y un estudiante puede estar en varios cursos, claro, usted no está viendo solamente bases de datos, usted por ejemplo está viendo Duarte Cancino, está viendo otras cosas de la universidad. Entonces, este es otro ejemplo de muchos a muchos. Un curso puede estar matriculados varios estudiantes, muchos estudiantes, como aquí la profesora, pero este niñito puede que esté en otro curso, ¿no? Por ejemplo, está el curso de matemáticas, de español, de bases de datos, etc. ¿Listo? Entonces tenemos muchos a muchos. El mejor ejemplo es el de ustedes. Porque si ustedes estarían viendo solo base de datos, pues se puede. Pero por lo regular, para que les rinda el semestre, deben de tener varios cursos. Otro. Vamos a ver si hay otro. Ah, bueno, este me repitió. Curso estudiante me repitió. Bueno. Persona y trabajo. Hoy en día es muy normal que las personas tengamos varios trabajos, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en 2 universidades, entonces a mí se me cumple. Yo trabajo en una universidad unas cosas, en la Universidad Católica otra. O que en un trabajo, pues obviamente va a haber varias personas. Por ejemplo, en la universidad hay muchos profesores que trabajamos allá. Entonces, este es otro ejemplo de modelar el mundo con relaciones mucho a mucho. Entonces, muchos a muchos. Otra, equipo torneo. Ustedes saben que un equipo de fútbol puede participar en varios torneos. Y obviamente, inclusive al mismo tiempo, porque ustedes ven que, por ejemplo, cuando estamos en el torneo colombiano, tienen que crear 2 equipos, uno para la Copa Libertadores y otro para el torneo de acá. Lo mismo que la Champions League, la Europea, todas esas cosas. Entonces, un equipo puede participar inclusive en el mismo tiempo en diferentes torneos. Y un torneo, obviamente, tiene muchos equipos. Esta yo creo que es una que se entiende bien. Aquí que debe haber fanáticos del fútbol. Y esa es la relación de muchos a muchos. ¿Listo? Otra, persona-proyecto. Una persona puede trabajar en varios proyectos y un proyecto puede tener varias personas a cargo. Es como yo les digo a ustedes, trabajo colaborativo. Y entonces están trabajando en un proyecto varias personas. Y la persona a su vez puede trabajar en varios proyectos. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, hasta aquí hagamos un resumen a entender esta cardinalidad. Que empiecen a estudiar el mundo ya cuando que vieron esta clase y empiecen ustedes a pensar en esas cardinalidades que hay en el mundo, a pensar en contextos y a ver si el tiempo se involucra o no se involucra, porque hay un factor que a veces uno no lo tiene en cuenta, que es el tiempo. Entonces, este es el secreto de las bases de datos. Uno de los secretos, y yo creo que el más importante, lo que inventó este señor. Volvámoslo a poner. Ese es el secreto de las bases de datos, y ahí es donde usted empieza a conocer mejor las bases de datos que otra persona. Eso, las relaciones que hay en el mundo. El ingeniero hace eso, muchachos, por eso es que somos ingenieros. Nosotros modelamos la realidad, sobre todo en sistemas informáticos, porque los sistemas cuando, bueno, no sé si los tecnólogos ven a materia, pero una materia que se llama Teoría General de Sistemas que trata de eso, de entender esos sistemas. Y ustedes lo que están entendiendo es muchos sistemas que hay en el mundo real para plasmarlos en un modelo. Y uno de los primeros pasos es saber que hay relaciones y entidades. Luego vemos esto, pero el secreto es entender esto. Ahora, los tipos de notaciones. Manuel debe saber que hay muchos tipos de forma de pintar esas relaciones, ¿no? Nosotros vamos a utilizar 2. A mí me gusta mucho utilizar esta así o esta de aquí. Yo utilizaba mucho esta, ¿no? Mire que estas son muchos. Y esta quiere decir one. Pero lo que les quiero decir es que como tecnólogos, a veces el profesor de uno no le avisaba y él se iba por una sola forma de pintar esas cosas.
esas relaciones y esas entidades. Y uno se encontraba un libro que no tenía nada que ver con eso que el profesor le había enseñado a uno. Entonces ustedes en algunos libros se van a ver que el mucho lo pintan así y el uno así. O sea que si yo tengo uno a muchos, yo tengo en la puntica de acá, tengo este y acá tengo muchos. ¿Sí? Uno y solamente uno. Voy a tener 0 o 1 o voy a tener 1 o más. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay unas cosas en la cardinalidad que la gente dice, mire, por ejemplo, adelantarme mucho, es que hay diferentes tipos de notaciones. Y esta es una con la que se van a encontrar. Con una, ¿sí? Esta es una, estas son muchos, esta es una y solamente una, only y solamente una, y esta es 0 o 1. O sea que aquí esta podría ser la que tiene en cuenta de que hay una relación que puede o no puede estar. Y esta es la de una o más, ¿sí? Pero esta una o más es obligatoria, ¿sí? Lo que mostrábamos allá en el contrato. Este es otro tipo de que nos vamos a encontrar, que no está representada así con estos palitos, que esto es una de las más difíciles, sino que no se complica en la vida y dice, hay un director con N películas y ya sabemos aquí que esto puede ser así. Inclusive muchachos, cuando les hablen de bases de datos, le pueden aparecer con estos palitos, le pueden aparecer de una vez 1 o N y se acabó, o le pueden aparecer así, como yo le estaba diciendo ahora. Mire, por ejemplo, una persona posee un edificio, pero yo puedo tener personas que no tengan un edificio aquí, por eso está el cerito. Pero una persona puede tener edificio, pero yo puedo tener, por ejemplo, a Pedro que no tenga edificio. O sea que aquí en mi entidad puede haber alguien que no tenga edificio acá. Pero ¿qué quiere decir este 1,1? Que si hay un edificio, obligatoriamente debe tener un dueño. Para acá más grande. Esto porque esto no se nos puede pasar por alto. Yo insisto mucho con esto porque vamos a pasar esta acá al tablero. Llamémosla esta el tablero. Borremos el tablero y pasémosla acá. Miren muchachos que lo que están viendo allí es cómo se modela este mundo. Pasemos esto para acá al tablero. Mire cómo se modela este mundo. Una persona de aquí puede que no posea edificio. Miren los muchachos que por ejemplo esta no tiene edificio. Entonces por eso se coloca el 0 acá. 0 a N. Porque hay unos de aquí que sí tienen varios o más edificios. Pero mire que todos los edificios de este lado, tienen dueños, ¿sí ven? No hay ni uno que no tenga dueño, o sea que si esto estuviera así, podríamos poner el 0 allá. Pero todos los edificios, las bases de datos realmente vienen de las relaciones, ¿sí? De esas relaciones que nosotros vemos en matemática, ¿sí? O en álgebra, ¿dónde es que se ven? Allá. Y eso por eso quiere decir de uno a muchos. Por ejemplo, aquí tenemos de uno, en este lado de uno a muchos. Pero mire que hay otros que pintan de acá para acá, que sí, que de aquí es uno a muchos, pero de aquí para acá es 1 a 1, ¿sí? O sea, ellos miran en una instancia A es 1 a 1, en una instancia A es 1 a 1 y en una instancia A es 1 a 1. Así también se las pueden encontrar, ¿sí? Miren las relaciones de 1 a 1 con el nombre aquí arriba, pero esta es una relación 1 a 1. Todos los tipos de nomenclatura que se pueden encontrar en las bases de datos. Mire, 1 a N, el nombre acá arriba y acá. Y el nombre muchos a muchos. A algunos les gusta referenciar M a N. Yo a veces digo MM, pero realmente algunos colocan muchos a muchos así, MN. ¿Sí? O algunos la cardinalidad así, mira, como la que están expresando aquí, diciendo, por ejemplo, exactamente cuántas ocurrencias tiene uno en el otro. Entonces ahí pueden leer y pueden darse cuenta realmente las bases de datos, cómo se tratan de modelar. Así también se las pueden encontrar, ¿ya? Como lo que veíamos ahorita. ¿Sí? Y miren que esta relación de acá, ¿sí? Quiere decir que hay clientes que de pronto no van a tener un teléfono acá, pero así también se las van a encontrar. O sea, le estamos mostrando todo tipo de formas como las que se pueden encontrar ustedes en los libros. Películas y salas nos da de muchos a muchos, de acuerdo al contexto. Actores y películas las da de muchos a muchos porque los actores pueden actuar en varias películas
Y una película puede tener a varios actores. Inclusive nosotros hablábamos que hay actores tan famosos como La Roca que a veces simultáneamente en el estreno aparecen en dos películas diferentes, con diferentes papeles. O el otro actor que nos decía, Vin Diesel, que nos decía el compañero. Aquí directores películas nos salió 1 a N, porque en este escenario un director puede dirigir varias películas, pero la película hay que colocarle un director principal. Entonces, si se le coloca un director principal. En el caso de películas estudio, estamos hablando del estudio principal, digamos que una película pertenece a un solo estudio de cine, pero un estudio de cine puede tener varias películas, ¿sí? Varias películas como tal. En esta, las ciudades en una ciudad puede haber varios estudios y físicamente, pues un estudio principal solamente puede estar en una ciudad por cuestiones de la física, ¿sí? Normalita, ¿sí? Y vehículos, solamente en este escenario queremos representar que un vehículo con una persona es 1 a 1, ¿sí? ¿Sí? En este escenario, pero digamos que en otros escenarios puede cambiar de 1 a N o de mucho a mucho, dependiendo de lo que se necesite. Las boletas en la compra. Era un problema que estábamos mirando ahora, pero realmente en este escenario y en muchos escenarios de la vida real, pues una persona compra N boletas y al teatro lo que le interesa es el registro de la persona que compró las boletas, ¿sí? Entonces, una persona puede comprar 10 boletas porque puede tener una gran familia, pero realmente en el sistema aparece registrada una persona que compró 10 boletas. Y esa boleta realmente, una instancia de esas boletas, solamente aparece una persona. Vamos a mirar un ejemplo aquí para esto, para los del dibujo. Aquí está lo de la boleta persona. Miren que en la entidad boleta sí, en la entidad compra, en la relación compra, perdón, una persona puede adquirir varias boletas, pero si yo veo esta boleta de aquí para acá, aparece un solo dueño, un solo ente, una sola persona que compró esa boleta. Estas son las cosas del mundo, pues, que son particulares, pero eso lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir discutiendo, porque, como insisto, estas cosas dependen del contexto. Hay muchas relaciones universales, pero otras muchas dependen del contexto, así que no podemos generalizar del todo. Y eso es lo bueno de los modelos de modelar el mundo. El modelo del mundo depende de la situación donde estemos. Aquí, pues aquí lo que les quería traer es otra forma. Mire que aquí otra forma como de plantear la relación. Mire que actores, películas, también aquí lo ponen de 1 a N, pero aquí ya hay una cardinalidad más explícita. Mire que acá nosotros tenemos una representación de una cardinalidad, así que es la más fácil de representar, pero hay escenarios donde necesitan cardinalidades explícitas. Por ejemplo, miren que aquí entendamos este 1N. ¿Qué quiere decir este 1N? Ya sabemos que un actor puede participar en varias películas, pero ¿qué quiere decir? Que si la película existe, al menos hay un actor. ¿Sí? Estas son cardinalidades que hay que estudiar más, y este 1 aquí, si tuviera un 0 aquí, podría existir una película sin actores, pero realmente en la vida real, para que sea película, mínimo hay un actor. Por eso está este 1 aquí. De aquí para acá, mínimo debe un actor. O sea que cuando yo voy a guardar esta película en el sistema, él me va a pedir mínimo un actor, ¿sí? En cambio, miren que del lado de acá, el otro lado me dice 0 a M. Puede ser que haya un actor que no esté en una película. Entonces, por eso este cerito de acá. ¿Sí? Puede haber un actor que yo tenga acá que no esté relacionado en ninguna película, ¿sí? Digamos que es un actor muy nuevo y lo tengo relacionado y todavía no lo han contratado. Pero lo que quiere decir esto es que de aquí para acá, obligatorio, si yo tengo una película, debe haber mínimo un actor. Esto está con las relaciones, porque esto es matemático, no es de las bases de datos realmente. Hay algo que se llama el cálculo relacional, sino que al nivel de los tecnólogos uno lo enseña de esta manera. Pero realmente hay algo que se llama el cálculo relacional, y esto viene de esto de matemáticas. ¿Cómo se presenta esta? Digamos que acá están los actores, ¿cierto? Acá están los actores, viéndolo ya matemáticamente, actor. Bueno, pongámoslo así porque hay gente que por una S se preocupa. Actores y películas. Películas. A ellos no le ponen a veces tilde por lo que como son relaciones, entonces estamos hablando de una tabla. Pero digamos que yo tengo el actor A1, ¿sí? El actor A2, el actor A3, miren esta, el actor A3,
el actor A4 y tengo la película, pongámosla acá, película 1, la película 2, película 3, película 4 y película N. Mire, yo puedo tener que este actor y este trabajó en esta película cuidando al bebé allá de pañales y no sé cómo se llama. Vin Diesel trabajó en Rápido y Furioso 1 y Rápido y Furioso 10, ¿ya? Y digamos que este amigo de Vin Diesel, que es otro actor, también trabajó en esta película, trabajó en esta, y este actor trabajó en estas otras dos películas. Digamos que este, por decir algo, es La Roca. Y cuadra el ejemplo porque La Roca aparece en algunas películas de Rápido y Furioso. Pero La Roca también actuó. Ah, bueno, este es La Roca. Y este es otro que no ha trabajado ni en Rápido y Furioso ni en ninguna otra. A ver, digámosle ese que dice Creed, el de Creed. Digamos que trabajó en Creed y trabajó en Pantera también acá. ¿Listo? Pero miren una cosa. Miren que, bueno, y digamos que hay, este no trabajó, perdón. Bueno, digamos que este sí trabajó, pero hay otro que no trabajó, que es el 2, perdón. Miren que este actor 2 no trabajó, no ha trabajado en ninguna película. Eso es lo que quiere decir este cerito aquí en el actor. Este cerito aquí en el actor me está representando a este, entonces yo tengo que ser flexible, me está representando a este. Pero mire que las películas que están acá, si tienen un actor, mínimo uno, eso me está representando este cerito que hay acá. ¿Sí? Que cada película al menos tiene un actor, de 1 a n actores. ¿Entendido? Y realmente las bases de datos vienen de cálculo relacional, ¿sí? De estas relaciones. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Pero esas ya son más estrictas, ¿no? ¿Y qué? O sea que yo puedo crear actores. ¿Qué quiere decir este cero? Que yo puedo crear actores aquí acá en esta entidad, yo puedo crear actores sin preocuparme de las películas. Lo que dice este cero aquí es que yo puedo crear actores sin preocuparme de las películas. Pero lo que dice este 1 aquí es que si yo voy a crear una película, ya debo más o menos tener el actor creado. O sea, no puedo decir, voy a crear la película 10, por decir algo, la película 10, hagámosla aquí. La película 10, y yo no tengo el actor creado, no puedo. El actor obligatoriamente tiene que pertenecer acá a esta entidad. ¿Sí me entienden? No puedo crear una película sin tener el actor. ¿Dudas, preguntas? Eso quiere decir esta representación 0M1N.